Pues gracias por venir. Os graban, no me podéis insultar, que luego queda. Bueno, la idea de la visión del color es un tema que siempre me ha parecido muy interesante y yo tenía la idea, y de hecho tenía la charla montada que la he ampliado, pues bueno, algún día hablar de ello porque creo que hay un montón de apriorismos y un montón de conceptos que ya está, y cuando empiezas a hablar del color te das cuenta que muchas de las cosas que voy a decir les van a resultar contraintuitivas. O sea, lo que uno piensa que es lógico, en medicina pasa mucho, vais a ver que no es tan lógico. Que, ¿se me echa así? ¿Ahora? Lo que eso, que es, tienes muchos apriorismos, todo el mundo sabe lo que es el color y ha hecho alguna vez un cuadro y ha mezclado pigmentos, y además las cosas tienen que ser lógicas. Bueno, pues son lógicas, pero con una lógica diferente. Entonces, el primer obstáculo es los conocimientos previos que tiene la gente, y el segundo es que eso no puede ser así porque no parece lógico. ¿Vale? Sí, empiezo. Mirad, para que nosotros veamos en color, ¿veis todo ese panel? Tenemos que recorrer todo esto que está aquí. Bien, toda esa parte me la voy a saltar y voy a hablar solo desde esta primera opción, que es un poco de física, algo de histología y luego ya un poco más de fisiología. Vamos a pasar de este cuadro a este cuadro, ¿de acuerdo? Bien, en la parte física, porque creo que es importante que hablemos un poquito de la física del color, el elemento más importante es la energía electromagnética. Luego voy a hablar de qué es la luz, qué pasa cuando la luz interactúa con la materia y finalmente los conceptos histológicos y fisiológicos para que entendamos por qué vemos el color. Bien, la parte de física. Ya sabéis que al principio del Big Bang, cuando el universo se empezó a formar, había 4 fuerzas que luego se separaron, y de todas las 4, a mí la que me interesa comentaros es la fuerza electromagnética, que ahora se junta con la fuerza nuclear débil, porque ahora es con la fuerza electromagnética, que tiene como partícula fundamental el fotón, y el fotón es lo que hace que nosotros podamos ver. Fijaros, en el momento cero del Big Bang, que nadie sabe qué había y qué pasó, enseguida el universo se empezó a enfriar. Y es más o menos a los 5 segundos cuando surgen los fotones, y a los 380.000 años se hace la luz. Bien, esto es porque en aquel momento el universo era muy denso y los fotones no podían ir, interactuaban continuamente con la materia, pero en cuanto el universo se enfría más y se expande, la luz empieza a poder viajar por el universo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la luz? Pues la luz es la parte visible de toda esa radiación electromagnética que existe. Cuando uno dice la luz visible, no, la luz es visible. Es una redundancia. Si es visible, es luz. Podéis decir espectro electromagnético visible y mejor decimos luz y ya está, ¿vale? Fijaros el espectro electromagnético. Es simplemente todo el ancho de banda que tiene la radiación electromagnética, y de ese ancho de banda, la parte que nosotros somos capaces de ver es, fijaros, esto es una diapositiva que no he hecho yo y pone luz visible. Pues si es luz, es visible. Fijaros, si colocáramos el espectro electromagnético entre la Tierra y la Luna, la parte que nosotros podemos ver entre la Tierra y la Luna sería como el cabello de una persona. O sea, luego, el universo está lleno de radiación electromagnética de la cual nosotros percibimos, fijaros, son 300 y pico mil kilómetros, y pondríamos un pelo en esos 300 y pico mil kilómetros, y es lo que nosotros podemos ver. Entonces, quedaros con esto. La luz es una parte ínfima de la radiación electromagnética. Y dentro de esa parte, la partícula fundamental, la que define la luz, es el fotón. Estas son unas fotos que se consiguieron hacer con estas cosas de láseres y tal, de lo que es un fotón. Pues bueno, no creo que nadie lo vaya a volver a ver, pero esto sería un fotón. Bien, ¿y qué es un fotón? Pues un fotón es la mínima o la máxima cantidad de energía. Un fotón lleva una energía que viaja a la velocidad de la luz y que no tiene masa. Estoy definiendo lo que es básico. Bien, a nosotros nos importa que la radiación electromagnética, todas las radiaciones electromagnéticas están mediadas por intercambio de fotones, porque uno cuando piensa en el fotón piensa en la luz y no piensa en otro montón de fotones que no son visibles y que forman parte de nuestra vida diaria. Una reacción, el agua se hace agua porque los fotones intercambian energía y forman a los diferentes átomos de hidrógeno y oxígeno. Siempre está ahí.
Es la fuerza que nosotros podemos interactuar más abundante en el universo que nosotros podemos sentir. ¿Qué es que hace que la luz sea luz y no otra cosa? Pues la energía que tienen esos fotones. Los fotones de la luz tienen una energía concreta en un rango y toda esa parte del espectro electromagnético que tiene esa energía en ese rango es luz. Y ya sabéis todos que la luz se propaga en línea recta. Bueno, pues de la cantidad de luz que emite el Sol, que atraviesa la atmósfera y llega al suelo, más o menos un 43% de esa energía es luz. Y la otra parte es radiación que nosotros no podemos ver, básicamente rayos infrarrojos. Bien, pues a pesar de todo, basta con un solo fotón para que un bastón que es estimulado por un fotón es capaz de provocar un impulso nervioso. Tenemos la capacidad de ver un fotón de luz, con lo pequeñito y la poquita energía que es, ¿vale? Y dentro de la luz que nosotros habitualmente vamos a sentir, vamos a ver, es la luz térmica. Luz térmica, pues ya sabéis, la que se genera por el calor, por un material caliente, por la luz de las estrellas, la luz del sol, ¿vale? Y la radiación térmica, que es una parte del espectro, y la luz simplemente difieren en la cantidad de energía que tiene cada una, ¿vale? La principal fuente de luz térmica, evidentemente, es el sol. O sea que sepáis. Bien, ¿y cuáles otros tipos de luces que no sean térmicas? Pues a nosotros, desde el punto de vista de la oftalmología, nos interesa la luz láser. La luz láser no se genera por calor, se genera de otras maneras, como toda esta forma de producir luz que veis a la derecha. Las luces que no son térmicas tienden a ir hacia el espectro, que ya os explicaré, más azul, hacia más energía, longitudes de onda más corta, mientras que la térmica tiende a ir hacia longitudes de onda más larga, menos energéticas. Y bien, vamos a entrar un poco más allá. ¿Por qué los objetos tienen color? ¿Qué hace que un objeto tenga un color u otro color? Pues no, esto es una representación de un átomo, una molécula, que está siendo iluminada por una luz y en la interacción de esa luz con esta molécula van a salir los colores. Antes de entrar al color, vamos a hablar qué sucede cuando la luz interactúa con la materia. Hay 4 opciones, una la dejo para el final, pero básicamente son 3. Que la luz sea absorbida por la materia, que la luz no sea absorbida y se refleje. De aquí la reflexión, ya sabemos, pues está el espejo, que es la reflexión especular, pero existe otro tipo de reflexión que es la difusa, que es la que nos permite leer y ver las cosas, porque si todo lo que se refleja fuera como un espejo, nos estaríamos viendo a nosotros mismos, no podríamos leer un texto. Entonces, la luz que se refleja de manera difusa es la que nos permite a nosotros interactuar y leer una carta. Y luego está la transmisión. La luz que ni se absorbe ni se refleja, simplemente pasa. Bien, puede pasar de 2 maneras. Transparente o puede pasar refractada, como en una gafa. En la gafa el cristal es transparente, pero desvía el rayo de luz. Y en ese cristal no desvía el rayo de luz, simplemente deja pasar. Dejamos la transparencia, que no me interesa en este caso, ¿vale? Bien, esto es una simplificación, pero la mayor parte de la interacción de la luz con la materia no es simplemente atraviesa el espejo o se refleja. Además, si por ejemplo en un espejo el 95% se refleja, pero otra parte de la luz es absorbida, poquito, pero es absorbida. El cristal deja pasar la luz, pero también absorbe parte de la luz y también refleja parte de la luz. Y la absorción, bueno, pues un material puede absorber la mayor parte de la luz, pero probablemente refleje otra. Y esto que haga que absorba una mayor parte de la luz y refleje otra es lo que hace y lo que nos permite que nosotros veamos el color. Mirad un cristal. El cristal es transparente a casi todas las longitudes de onda visibles, pero, por ejemplo, la luz ultravioleta, por eso las gafas, tiene protección ultravioleta. Todos los cristales tienen protección ultravioleta por diseño, porque van a absorber la radiación ultravioleta y la van a transformar en calor. Por eso una ventana en verano se calienta, a pesar de que pasa la luz, se calienta porque absorbe la radiación ultravioleta. Bien, ¿y cuáles son las estructuras dentro de la materia que van a absorber y a reflejar diferentes gamas de longitud de onda de la luz? Pues son los pigmentos. Los pigmentos son estructuras, sustancias, que absorben una parte de la luz y reflejan otra parte de la luz. Y el pigmento visual tiene una cualidad adicional. El pigmento visual absorbe la luz y la transforma en un impulso nervioso.
Bien, vamos a borrar el primer concepto. Una cosa es la luz por adición, que es la luz, y otra cosa es la luz por sustracción, que es lo que usan los pintores. No tiene nada que ver. La luz por adición, adición significa sumar. Nosotros, cuando estamos hablando de la luz, estamos sumando diferentes longitudes de onda. Si yo tengo una linterna roja y proyecto una linterna verde, en la pared va a haber la suma de la intensidad de la roja y de la verde. Y si pongo los tres colores, rojo, azul y verde, que son los básicos en la luz, se va a volver blanco. Mientras que el pigmento que usan los pintores hace lo contrario, sustrae luz. Si yo a una pantalla blanca le pongo pigmento rojo, le quito blanco a la pantalla. Y si mezclo todos los colores, la pantalla no se hace blanca, sino que se hace negra, porque el pigmento sustrae color, ¿vale? Fijaros aquí cómo la mezcla de estos pigmentos da como resultado negro, mientras que aquí la mezcla de esta luz da como resultado blanco. Entonces, borrar todo lo que tiene que ver con el color, el pintor y la pared. No tenemos nada que ver. Hay una unión, pero no tiene sentido, ¿vale? Estamos hablando de la luz y del color por adición. Vale. ¿Y por qué los objetos tienen color? Pues porque absorben diferentes fotones y reflejan otros fotones. ¿Vale? Cuando un color es reflejado, quiere decir que no es absorbido. Por ejemplo, esta hoja verde es verde porque no absorbe el verde. El término clorofila está mal, es clorófoba, porque el único color que la hoja no absorbe es el color verde. ¿Vale? Por eso nosotros de la hoja vemos el color que se refleja, que es el verde. Si a la hoja la ilumináramos con una longitud de onda roja, no veríamos verde la hoja, porque el rojo es absorbido por el pigmento, por la clorofila. Y nosotros lo que vemos es una cosa oscura, porque no va a reflejar la luz roja. La clorofila refleja la luz verde, por eso la vemos verde. ¿Entendéis esta parte? Me podéis preguntar, que no me voy a cortar, quiero decir que no me vais a romper. Espera que no, si sé lo contesto y si no, lo razonamos, ¿vale? ¿Entendéis hasta aquí? Vale. Entonces tenemos en la absorción tres niveles. El nivel del color negro. El negro absorbe todas las longitudes de onda y se va de la luz y se va a calentar. El azul absorbe todas menos el azul, por eso es azul, porque es la única longitud de onda que refleja. El blanco simplemente refleja todas, y eso, que todas las longitudes de onda sean reflejadas o que sean proyectadas a la vez, es lo que hace que sea blanco. Es blanco porque no absorbe ninguna longitud de onda, ¿vale? Bien, poquito más y enseguida nos vamos de la física. ¿Y cómo es este fenómeno de la absorción y de la transparencia que no he dicho y de la reflexión? Pues simplemente porque los fotones van a interactuar con el átomo. Y con la parte del átomo que van a interactuar es con los electrones, ¿vale? La interacción de los fotones con los electrones del átomo van a dar origen a que esa luz, ese fotón, se absorba o se refleje, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Este fotón impacta con un electrón, le da energía, se aleja del núcleo, está inestable, vuelve al sitio donde estaba y suelta el fotón que le ha estimulado. Bien, esto es un fenómeno que cualquier sitio ves, se llama transición electrónica. El electrón hace un tránsito a otra órbita y luego vuelve a la suya. Estos son femtosegundos. En nuestro tiempo, calcula que esto es de segundo. Bien, vamos a ver cómo funciona este salto de los electrones si estamos hablando de la absorción. Absorción, recordar, la energía es tragada por la materia. ¿Vale? Mirad. Si nosotros iluminamos con un fotón verde, o sea, amarillo, un electrón, el electrón coge el fotón, salta, pero en lugar de soltar el fotón, lo que hace es transformarlo en energía mecánica. Vibra el átomo, se calienta, luego lo ha absorbido. El fotón que ha impactado con el electrón no ha salido del átomo, se ha quedado allí en forma de calor. ¿Vale? Por eso no lo vemos, por eso lo ha absorbido. Y como la ley de conservación de la energía dice que si tú le das energía a un electrón, algo tiene que pasar con ella, pues se va en calor. En realidad se ha transformado en infrarrojos, y los infrarrojos son fotones de menos energía. O sea, el calor es fotones
infrarrojos, pero son fotones, ¿vale? Siguiente posibilidad, la reflexión. ¿Qué sucede cuando estamos en el campo de la reflexión? Pues mirad, un fotón estimula un electrón, no tiene la energía exacta para provocar ningún cambio, el electrón absorbe la energía, vibra y suelta un fotón, ¿vale? Porque en el mundo de la mecánica cuántica, que significa cantidades precisas, para que la materia interactúe tiene que ser cantidades precisas. No vale un fotón y medio, tiene que ser un fotón, o 2, o 3, o 4, no 4,5. Y para que todos estos fenómenos sean unos u otros, la energía que tiene el fotón tiene que cuadrar muy bien con la energía que necesita el electrón, ¿vale? Lo más curioso del reflejo es que ese fotón que veis no es el mismo que ha impactado, pero es exactamente igual. El electrón lo coge, lo transforma y lo echa, pero no el mismo. O sea, los fotones que nosotros vemos reflejados no son los que incidieron en el objeto, pero son iguales que los que incidieron, ¿vale? Ya está, venga. Entonces, en este dibujo, este objeto es verde porque la longitud de onda que se proyecta sobre él es absorbida, excepto el verde, que es reflejada. Este es negro porque absorbe todas y que emite calor. ¿Y cómo es el calor? Infrarrojo. Y este es blanco, porque no absorbe ninguna energía y simplemente rechaza o refleja todas las longitudes de onda que han incidido en el objeto. ¿Vale? Venga, ya está, acabamos con la física. Yo creo que esto es bastante conocido, a lo mejor no todo seguido, pero ¿entendéis el proceso? Vale, vamos a la histología. Esta es la parte fácil, ¿os advierto? Bien, esto es un ojo que hemos hecho con una cámara especial, que es un retinógrafo de campo amplio, y lo estamos desplegando. Vale, pues veis que aquí, justo aquí, hay una manchita, ¿lo veis? Pues eso se llama mácula, que viene del griego, mancha, o del latín, Marisa. ¿Del latín? ¿Del latín o del griego? Vale, del latín. Vale, porque los antiguos, cuando miraban la retina, veían que en el fondo había una mancha en el centro. Bueno, pues esta estructura tan pequeñita, que la señalo aquí, es la base de nuestra agudeza visual, de que veamos en color. Todo esto, si esta zona sufre daño, la capacidad visual disminuye enormemente y la percepción del color también puede cambiar, ¿vale? Dentro de la mácula, que es esta zona de aquí, tenemos una zona todavía más especial que se llama fóvea. Y dentro de la fóvea tenemos una zona más especial que es la foveola, pero quedaros con la idea que voy a hablar de la mácula. Bien, esto es la red, la típica capas de la retina que estudiábamos. Bien, la clave, la parte más importante del procesamiento de la información que recibimos a través de la vista es esta, toda esta zona. Esto es la red neuronal que determina qué vamos a ver, cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a entender. Pero como es muy complicado, me lo voy a saltar. Y yo voy a hacer una conexión directa entre los fotorreceptores, que son los que han absorbido la luz, y la célula ganglionar, que es la que va a llevar la información al cerebro. Pero entre uno y otro hay un procesamiento muy complejo de la información, que va a decidir cuál pasa y cuál no pasa, ¿vale? Pero me salto esta red. Vale, bueno, esto sería la distribución. Y fijaros, la mayor parte de los conos, la mayor concentración de conos está justo aquí. Esto es una imagen, una tomografía de coherencia óptica, que es como ver con una ecografía de láser la retina. Esto es la retina. Las diferentes capas que os he puesto las podemos identificar con el código que nos dice qué es cada cosa. Bueno, pues en este punto, fijaros, aquí están los conos. Fuera de esta zona están los bastones, que no voy a hablar de ellos, pero todos sabéis que son las que funcionan cuando hay baja luz. Bien. Bueno, pues curiosamente, la mayor concentración de conos está en la zona central en la fóvea, menos una cosa. Los conos azules no están en la fóvea, están en la mácula, pero no en el centro. En el centro están los conos rojos, voy a simplificar, y verdes. Y que sean los conos rojos y verdes hace que estos conos que están en el centro sean esenciales para muchas cosas, pero sobre todo para el análisis de la luminancia, de la luz, de las formas. Os lo voy a explicar, ¿vale? Bien, fijaros, el 64% de los conos que hay en la región macular son rojos, el 32% son verdes
y el 4% son azules. O sea, hay muy pocos azules y muchos conos rojos y verdes. Veréis que esto tiene importancia a la hora de valorar el color. Quedaros con esta idea. Cada uno de ellos, en inglés, se les llama a los azules short, S, porque son conos que absorben la energía azul, que es la de longitud de onda más corta. Short en inglés, y muchas veces veréis azul o S. Ese es short. Recordar, longitud de onda más corta, más energía. Luego están los verdes, que es medium, en inglés M. Y luego están los large, que son los rojos. ¿Por qué? Porque absorben las longitudes de onda más largas. Entonces, siempre que veis en algunos textos S, pues son azules, L son rojos, ¿vale? Bien, y lo que hace especial a esta célula nerviosa, porque no deja de ser una neurona, es que en esta parte que parece un cono, pues se llaman conos, tienen una cosa que se llaman discos, lo veis aquí muy bien, y dentro de los discos existe una estructura que es la que tiene el pigmento y es la que va a absorber la luz que llega al fotorreceptor. Esta luz va a hacer unos cambios en la estructura de esta molécula cromófora. Cromófora significa pigmento, en la que absorbe el que tiene el color, y va a provocar un impulso nervioso. Ya está, hasta aquí. Dejo la parte de la histología, ¿vale? Luego, el proceso por el que vamos a ver es energía que se emite, casi siempre térmica, cuerpo que tiene un pigmento que va a absorber unas longitudes de onda y va a reflejar otras. Nosotros vemos las que se reflejan, hacen un procesamiento de información, cambian la estructura de las moléculas en la retina y provocan un impulso nervioso que va al área occipital. Y ahí decimos, ¡ay, pues es azul! Pero el objeto es azul porque no quiere el azul, porque refleja el azul. ¿Vale? Sigo. Bueno, pues esta parte es un poquito más árida, que es la fisiología. Bien, para entender tenemos que manejar 3 herramientas. Esto vale para casi todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. En la vista es fundamental. Primero, el contexto y la memoria. Nosotros analizamos las cosas en función de lo que nos recordamos y dónde están. Por eso el contexto y la memoria forman parte de nuestra percepción. Recordar que la percepción es la transformación que nosotros hacemos a nivel cerebral de la realidad. 2 objetos pueden ser percibidos diferente por cada persona. La percepción no es algo inherente a ese objeto. ¿Vale? Sigo. La siguiente es la capacidad de seleccionar estímulos. Este me interesa, este no me interesa. Yo os digo ahora a todos, ¿lleváis zapatos? Nadie tiene que mirarse los zapatos. El cerebro está informando de todo. ¿Qué calor hace? ¿Qué rollo me está dando? El reloj me molesta. Pero entiendo que ahora vuestra prioridad es lo que yo digo. El cerebro anula los demás estímulos para que no interfiera con su atención. Esto es vital, ¿vale? Y la comparación. Nosotros usamos la comparación. Si yo os digo, yo que sé, tengo un primo que es alto. ¿Pero cuánto de alto? Pues más alto que tú. Pues... Y luego el contraste. Fijaros hasta qué punto es importante el contraste y hasta qué punto el sistema visual, vais a entender después lo del contraste, espero, que toda la evolución se basa en el contraste. Los animales intentan camuflarse, intentan no contrastar con el entorno, porque si contrastas con el entorno te van a ver, mientras que si no contrastas no te van a ver. Ahí está la famosa historia de las mariposas y la fábrica de cemento, que no viene a cuento. ¿Entendéis aquí? Venga, pues voy a poner una imagen que va a explicar lo que yo quiero decir con el contexto de la memoria. ¿Vale? Venga. ¿Qué imagen es más oscura? ¿Qué imagen es más oscura? ¿Será la del que parece negro? Bien, ¿por qué? Eso es memoria. Porque tú sabes que los negros son más oscuros, pero no es verdad. Los negros no son más oscuros. El que tú dudes de cuál de las dos es, eso es contexto, porque tú sabes que yo aquí te voy a poner una imagen y alguna trampa tendrá, porque no voy a ponerte una imagen en la que es fácil saber cuál es oscuro y cuál no. Luego, otra persona diría, a mí me parece que la imagen más oscura es la del negro, pero seguro que tiene trampa. Y entonces yo contextualizo. Esas dos cosas hacen que yo perciba el mundo y los colores de una u otra manera. ¿Lo entendéis? Venga, siguiente paso. La capacidad de seleccionar estímulos. Os he puesto el ejemplo del zapato. Bien, ¿qué sucede? Esa capacidad de borrar estímulos y dejar pasar en el ojo se llama inhibición lateral. Es simplemente inhibo lo que está al lado, lo que la palabra dice. Y fijaros, imaginaros que tú estás feliz en el campo viendo un paisaje. De repente aparece
algo en tu campo visual. Un oso, puede serlo o no. Inmediatamente el cerebro dice a la fobia, fíjate tú, que eres la que tiene la mejor capacidad de ver, la mayor capacidad de resolver. ¿Qué es eso que hay ahí? Para que la fobia analice perfecto y mande el mensaje limpio, inhibe la información de todo lo que está al lado, porque en ese momento los pajaritos y los conejitos no importan. Yo tengo que parar todos los estímulos y focalizar mi capacidad de información en el objeto que me importa. Eso se llama inhibición lateral. Inhibo lo que está al lado. ¿Entendido? Venga. Sigo. Ahora vamos al contraste. ¿Vale? Bien. ¿Cómo funciona el color? ¿Cómo vemos que Marisa va? Bien. Tenemos dos vías. Vale, esta es la parte un poquito más árida. Luego al final le hacemos ejemplos. ¿Vale? Dos vías. La vía de la luz, luminancia, que es la vía que se encarga de informar de las formas, de la luz que hay en el ambiente, de si se está moviendo o no se está moviendo. Y luego tenemos otra vía que informa de qué color es el objeto que yo estoy viendo. Son dos vías diferentes. La vía de la luminancia se basa en los conos rojos y verdes. Acordaros, están en el centro y en una célula periférica, ganglionar, que no viene a cuento. Y la vía del color funciona por comparación, se llaman vías oponentes, ¿vale? Y en estas vías oponentes entran en juego el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Luego, vamos allá. Hay dos vías oponentes dentro. Sí, olvidaros del momento de la luminancia. De vez en cuando haré referencia a ello para que entendáis que también importan en cómo vemos el color, pero me voy a centrar más en la vía de los canales oponentes, que son la oponencia, la contradicción o la lucha entre el rojo y el verde, por un lado, y un canal que lo que hace es contraponer al azul con el amarillo. Recordar que el amarillo se forma con el rojo y con el verde. Voy. Previo, ¿vale? La luz y el sistema, el campo visual es si yo le estoy mirando a Xavi, además de ver a Xavi te veo a ti, te veo a ti, te veo a ti, ¿vale? Eso todo el mundo lo conoce. Pero el campo visual de una célula ganglionar se llama campo receptivo, que es exactamente lo mismo. Es que parte del espacio estimula a esa célula ganglionar. Y lo curioso de ese campo receptivo es que, dependiendo de que la luz esté en una posición respecto al campo, la neurona va a responder o se va a apagar. Entonces, si cuando la luz está en el centro se llama ON. Fijaros aquí que si la luz ilumina el centro del campo hay una respuesta importante de la célula. Si está en la periferia se apaga y si está en todo, poco. Bueno, pues se llaman campos receptivos ON-OFF. Y esto se va construyendo de manera que al llegar al cerebro vamos a ir jerárquicamente. Un cono dice si hay luz. Una célula de la retina dice esa luz dónde está situada, si está por fuera o por dentro. Hay una célula cortical que dice si esa barra de luz está situada en una u otra posición, así, así, así. Otra célula recibe muchas células simples, información, y detecta hacia dónde se mueve la barra. Hacia mí, o hacia el otro lado, o se aleja. Y otra más compleja que recibe informa, y con esto construimos la estructura. Y esta organización es lo que le dio el premio Nobel famoso de Hubel y Wiesel, que descubrieron que el cerebro estructura la información de manera jerárquica desde el cono hasta las áreas corticales más elevadas. Bueno, pues exactamente parecido sucede en la vía del color. Aquí lo que pasa es que los campos on-off, o sea, contradictorios, son rojo-verde. O sea, eso he dicho, que son oponentes. Si uno se enciende, el otro se apaga. Y los campos contradictorios oponentes son el azul con el amarillo. Donde había luz y oscuridad, aquí son los colores los que se oponen. Y esta vía lo que nos va a indicar es si hay un color, hasta dónde es rojo un objeto, cómo se estructuran los colores, cuál es rojo, cuál es verde, y finalmente una cualidad muy importante que veréis que es sorprendente, que es los colores únicos. Quedaros con esta idea, ¿vale? Y toda esta estructura, veis que esto es uno y otro, aquí los on-off, aquí rojo-verde, veis que todos, bueno, pues toda esa estructura no van, aunque van por separado, van a converger todas en un punto. Porque cuando analizamos el color, no vale con el color, tenemos que analizar la luz. Lo vais a ver en ejemplos. La vía de la luminancia también nos ayuda a entender el color, aunque solo sea luz, ¿vale? Si solo tuviéramos color, veríamos manchas de color, porque no tiene capacidad de discriminación. Y si solo viéramos luminancia, veríamos genial en blanco y negro. Pero conoceríamos que ese es Xavi y que esa es Irene. Sigo.
Vamos al primer canal oponente, rojo, verde, ¿vale? Ahora imaginaros que hay un objeto y que este objeto, fijaros la balancita, tiene más verde que rojo. Inmediatamente los dos fotorreceptores, rojo y verde, van a la célula ganglionar y la célula ganglionar dice, ¿quién me está mandando más información? El rojo, vale, pasa rojo, tú verde no pasas. Por eso se llaman canales oponentes. Si yo recibo neurona ganglionar, un estímulo rojo y verde, va a pasar solo el que tenga más capacidad, el que informe más, el que tenga más fotones. ¿Lo entendéis? El rojo pasa y el verde no, es todo o nada. Bueno, el verde y el rojo, aquí lo veis así. Vale, pero entendéis, el que más pesa. Vía de los canales oponentes, rojo-verde. Se opone el rojo al verde y pasa el que gana. Pero existe otra vía al lado, que es la vía de los canales oponentes azul-amarillo. Recordar que el amarillo se forma con el rojo y en el verde. Y está el azul. Bueno, pues aquí sucede un hecho curioso. Si la célula ganglionar detecta que hay la misma cantidad de rojo que de verde, no pasa ninguno. Y pasa el azul. Los objetos son azules. Bien, pero si no pasa ninguno, ¿cómo es posible que si no pasa ninguno el cerebro sepa cuando es rojo-verde, cuando es amarillo? Porque si no pasa nunca, ¿vale? Os lo explico. Vamos a ver esto. A la izquierda, a mi izquierda, la balanza, el rojo pesa, luz roja, no hay opción. A la derecha, equilibrio rojo, esto es el amarillo, las dos bolitas rojo-verde. Pasamos aquí. El amarillo se forma por la suma y por la comparación. El amarillo es un color muy especial, que luego voy a hablar, que se forma porque el rojo y el verde se comparan con el azul. Si no hubiera azul, si no hay azul, no vemos el amarillo. Vemos el amarillo por comparación. Os he dicho que esto es contraintuitivo, pero es así, ¿vale? Venga, en esta balanza pesa el rojo, pesa el azul, azul. El amarillo, pero si el rojo y el verde estaban ahí. Ah, no importa. En esta balanza pesan el rojo y el verde, amarillo. Y ahora decís, vale, ¿y cómo ha sabido el cerebro cuánto pesa el rojo y el verde si no les ha dejado pasar? ¿Verdad? Porque ha pasado la luminancia. Entonces el cerebro dice, yo no he recibido ni rojo ni verde. Es que no hay rojo y verde. Y mira, ¿cuánta luz recibo? Un montón. ¿Quiénes me mandan la luz? Los rojos y los verdes. Ah, pues aunque yo no he recibido ningún impulso de color, como tengo mucha luminancia, está claro que los que están mandando la información son los conos del centro del ojo. Está claro que gana el amarillo. Por eso el canal de la luminancia es importante. Sé que esto es difícil, yo no quiero que lo aprendáis, quiero que lo entendáis. ¿Vale? Y todo este rollo del cerebro, ¿por qué es así? Bueno, pues porque hay una cosa que se llama constancia del color. Fijaros, nosotros reconocemos que el globo es azul y amarillo con independencia de la iluminación que tengamos en la sala. Entonces, nuestro cerebro quiere que el color se mantenga lo más posible con independencia de cómo de iluminado esté, porque la iluminación puede cambiar el color de las cosas. Es muy típico cuando vas a comprar un vestido, los que compran que digan, ¿por qué no sales a la calle para ver el color? Porque dependiendo de dónde esté, ¿y qué es lo que hace que el color nos parezca una cosa y otra? Pues en este caso el contexto y la memoria. Nosotros sabemos que las manzanas, que hemos reconocido la forma, generalmente son verdes. En este contexto de color azul, el cerebro le dice, a ver, me está pareciendo que la manzana verde es azul, pero la iluminación de la habitación es azul. Lo resto, está claro, la manzana es verde. ¿Lo entendéis? Sigo. A veces el contraste no puede. Y si vemos que este vestido en la zona neutra es la zona del centro, es la tela, pues la ponemos y la iluminamos con luz térmica, es muy incandescente, es diferente que si la iluminamos con luz azul. Aquí, por mucho que contrastemos, sobre todo, el elemento más importante es si no sabes de qué color era antes. El cerebro sabe que los plátanos son amarillos. Si tú lo sitúas en un contexto de luces distintas, le da igual que el color aparentemente es igual, es plátano. Y los plátanos son amarillos. ¿Vale? Venga, sigo.
Y el siguiente aspecto, ¿por qué ese rollo del rojo y del verde y se oponen y el azul y el amarillo? Porque el cerebro busca colores únicos. Quiere que solo haya rojo, no rojiverde. No vais a ver un color rojiverde, no os he podido poner ninguna imagen del color rojiverde porque no existe. Suponeros que viniera un científico de la NASA con un espectrómetro y midiera las longitudes de onda que salen del cacharro azul. Pues igual sale verde. Pero al cerebro no le importa. En este caso, o es azul o es amarillo. O es rojo o es verde. No hay rojo y verde, no hay amarillo azulado. Porque le interesan los colores únicos. Y aunque el color amarillo es un color que se compone, a la hora de estructurar el color, el cerebro lo considera un color único. ¿Vale? Eso os decía. O sea, no tenemos rojo verdoso. No se puede poner ningún rojo verde. Eso no quiere decir que haya una carpeta, una carpeta de rojo y verde, pero no juntos. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la naturaleza, os decía, interesa el contraste, interesa colores puros que nos permitan definir las hojas, los frutos rojos, todo eso que ha hecho que sobrevivamos en un entorno. ¿Vale? A lo mejor ahora nos parece una tontería, pero entonces era muy importante. Vale. Y entonces, ¿qué es el color? Vamos poco a poco. Bueno, pues el espectro continuo, cuando hay espectro continuo, quiere decir que están todas las gamas de luz, de las longitudes de onda, y es blanco. Es el famoso prisma que descompone el espectro continuo en las diferentes longitudes de onda de color. Y lo siguiente es el círculo cromático. Y esto es otra cosa que también va contra la intuición. El círculo cromático es los colores que, formados en forma de círculo, los que están a 180 grados, sumados, van a dar blanco. ¿Vale? Lo vamos a ver luego. Y las cualidades del color son el tono, si el rojo es verde, cuánto de rojo es y cuánta luz tiene. Fijaros, aquí el centro es rojo, el de la izquierda es rosa porque está menos saturado. Y el de la derecha es más oscuro porque tiene menos brillo. Y en esta manzana sucede lo mismo. O sea, las cualidades del color son el tono, la saturación y el brillo. Vale, por recordar. Y ahora, ¿qué es el color? Pues el color no es más que la percepción que nuestro cerebro tiene de las diferentes longitudes de onda de la luz. El cerebro, la luz tiene unas cualidades inherentes, pero nuestro cerebro es la que le da color. Y vais a ver hasta qué punto el color es una percepción, porque, por ejemplo, el color marrón no existe en el espectro lumínico. Si miráis el espectro de arriba, no tenemos marrón. El marrón se ha construido a partir de que nuestro cerebro ha mezclado el naranja con el color amarillo. Y ya ha contado un color marrón. Ya lo podéis buscar en el espectro. No está, no existe en el espectro lumínico. Lo hemos hecho nosotros, nuestro cerebro. ¿Vale? Y esto, fijaros, si cogemos el espectro lumínico, ¿lo veis? Y ahora lo doblamos, veis que entre el violeta, ultravioleta y el rojo hay un hueco. Y diréis, ¿qué más da? Podríamos juntarlos. Pero hay un hueco porque el cerebro necesita colores oponentes. Y fijaros, el oponente del amarillo es el violeta, blanco. El rojo con el cian, blanco. Ya, ¿y con el verde? No tengo a ninguno que si lo mezclo con el verde me dé blanco. Pues ¿qué hace el cerebro? Dice, muy bien, pues me invento un color, que es el magenta. El magenta es la mezcla de dos colores, que son los rojos, o sea, el rojo y el azul, y le doy un color. Y ahora yo sé que si sumo el magenta con el verde, me sale blanco. Luego el color no es más que una construcción del cerebro. No es una cosa que esté inherente a la materia, porque sí. Porque el magenta no existe, lo vemos nosotros. Vale, como habéis estado muy atentos, os voy a preguntar, ¿cómo hemos formado el magenta? Os he puesto ahí las rayitas. Estos son la sensibilidad, ¿vale? Cuando el fotón es muy rojo, pues el rojo pesa más, ¿vale? Entonces tenemos los conos rojos, los conos verdes y los conos azules. El cono rojo ha respondido más, el cono verde, pa, y el cono azul, va. ¿Qué sucede? Pues por la oponencia de colores, el verde no cuenta. Hay más rojo que verde, rojo. Pero el azul sí cuenta, porque el azul, el rojo y el verde no se oponen al azul y al amarillo. Pues mezcla el rojo y el azul y sale el magenta. ¿Vale? Venga. Hasta ahora se sigue. O sea, no se pretende que aprendáis, solo que lo entendáis, no os vais a examinar, preguntar. Venga, pues ahora vamos a la parte más divertida. ¿Qué pensáis que pasaría si los rojos respondieran al rojo? Todo el mundo, los conos rojos responden al color rojo. Los conos verdes a la luz verde. Y los azules al azul. Venga, pues ya está, fantástico. Tenemos
Conos rojos que responden al rojo, conos verdes que responden al verde, con azul, ¿cómo veríamos? Veríamos así, como el dibujo que parece hecho por mí. Porque no podríamos mezclar colores, porque el sistema funciona por contraste y por comparación y por sumación. Si solo tuviéramos rojo, si solo los conos rojos respondieran solo al rojo y cada uno a su banda de estrecha, veríamos como hemos visto. No podríamos mezclar. ¿Vale? Sigo. ¿Y qué pasa si tenemos solo un cono rojo? Por ejemplo, yo tengo un cono rojo, un cono azul, uno de los tres. ¿Cómo vería? ¿El mundo rojo? Ya sabéis que no, porque si no, no preguntaría. Pero ¿cómo vería? Pues en blanco y negro. Porque si solo tengo un fotorreceptor de un color, no veo. ¿Por qué? Porque, fijaros, vemos en color porque la luz roja estimula al rojo una cantidad, pero hombre, al verde también, y al poco muy poco, al azul. Y esto me da el color. Fijaros, si yo solo tengo rojo, el cerebro no tiene ni idea, es gris. Pero si dice, hombre, los conos rojos me mandan mucha información, hombre, un poquito del verde. Como el verde no cuenta por la ponencia de color, lo quito, y azul muy poco, pues es rojo. Tengo mucho rojo, poco verde y poco azul, rojo. Si no tuviera el azul y el verde para informar al cerebro, no vería rojo, no vería azul, no vería verde. Por eso es contraintuitivo, ¿vale? Porque todo el mundo pensamos que el otro es lo lógico. Sigo. Venga, un poco de música. ¿Bajo? Gracias, sí, sí, sí. A ver, distraéis. Esto no se baja. Atentos, no es sobre una broma. Vale. Que no cante. Vale. A ver, o sea, si os pregunto, ¿qué instrumentos tocan? Os fijáis que cada vez que el bajo entra un instrumento. Y una persona con mucho oído puede decir la batería, los platillos, el bajo, la guitarra, la voz del cantante. Eso sucede con el oído. El oído discrimina las longitudes de onda. El oído sabe que cuando ha oído una música, identifica cada instrumento de la orquesta. El ojo no. Al ojo le da igual que el color este de aquí se haya formado por la suma de estos colores o por la suma de estos otros. Una vez que tú le presentes el color, no sabe qué mezcla has utilizado, porque el color, el cerebro, solo recoge cuántos fotones has absorbido. A mí me da igual que tu respuesta sea 80 y que para que sea 80 sea todo rojo o haya sumado el rojo, el verde y el azul para hacer 80. Una vez que es 80, pues es 80. Por eso no podemos ver en color si solo tenemos un pigmento. Eso se llama principio de univarianza. Y eso es la idea, fijaros. Si yo tengo rojo, que lo he pintado con más flecha, y si tengo verde, con menos flecha, la suma de todos estos fotones rojos equivalen a la flecha a la suma del verde, pues el cerebro no tiene idea. Ni si es rojo ni es verde. Necesita comparar. ¿Cuánto rojo me mandas? ¿Cuánto verde me mandas? ¿Cuánto azul? Porque una vez que tú me mandas la información, a mí 80 me parecen exactamente lo mismo que si una persona sube a una báscula. Si hay 5 personas en la báscula dice 190 kilos. Y el gordo de la izquierda que se baje. No, 190. Le da igual. Es un valor absoluto. Si tú no le das más información, es 190. Pues una persona que pese 190 o 7 niños que pesen 190. ¿Vale? Y esto para que veáis que el color es algo más complejo. Esto es blanco, ¿no? A ver, ¿podéis sacar alguna información de este blanco? Sí, es blanco. Yo te he puesto a tocar aquí a los... ¿no? Pues que podía haber sido blanco porque se han mezclado el rojo, el verde y el azul, o podía haber sido blanco porque se han mezclado el verde y el magenta, que son colores opuestos. Cero no lo vas a ver nunca. Es blanco, punto. ¿Vale? Venga, ahora vamos a jugar un rato. Imaginaros, esta es una pregunta que vais a dudar, pero no tienen duda. Yo estoy en una habitación que está iluminada de rojo. ¿Qué color voy a ver? Rojo, venga, ¿no? Si yo estoy en una habitación roja, veo rojo, ¿no? Venga, tampoco es tan complicado. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Pues mirad, si yo tengo rojo,
el pigmento que más se va a gastar, porque es el que más absorbe, es el rojo. El verde y el rojo están pegados. Luego voy a consumir mucho verde. Y el azul, fijaros en la gráfica de sensibilidades, como el azul, el rojo le importa muy poco. ¿Vale? Pero por la oponencia de color, como hay más rojo, el verde no pasa. ¿Vale? Por eso la veo roja. ¿Hasta aquí? El azul pinta poco. Luego el cerebro dice, ¿es roja? ¿Por qué? Porque el rojo responde mucho, el verde poco, y por eso le lo dejo pasar, y el azul, pues poco, rojo. Bien, ahora en esa misma situación, es rojo, doy la luz. Según estamos así, yo enciendo. Y ahora tenemos el espectro continuo, la luz blanca. Fijaros, ¿qué tenemos cuando enciendo la luz? Que el rojo le queda muy poco pigmento, ¿lo veis? Al verde le queda más, y al azul mucho. ¿Qué color se va a formar? Una mezcla. ¿De quién? Del azul y del verde. Del azul y del verde, porque el azul y el verde no son oponentes. Los oponentes son el rojo y el verde juntos contra el azul. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un color cian, porque vamos a mezclar el rojo con el azul. El azul con el verde. Yo esto de los colores soy muy malo. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Venga, otro ejemplo más. Ahora tenemos la habitación iluminada de amarillo. ¿Qué color vamos a ver? Amarillo. ¿Cómo está el amarillo? El amarillo se forma por el rojo y el verde, ¿es así? Luego, parecido. El amarillo va a consumir parecido pigmento del rojo y parecido pigmento del verde. Pero del azul, porque el cerebro ha decidido, como el azul no informa, pues no, el azul tiene mucho pigmento. Color, amarillo. Doy la luz. ¿Qué pasa? ¿Quién va a responder ahora? ¿Por qué? Porque el azul y el amarillo son oponentes. Y como el cerebro ahora recibe una señal mucho menos intensa del rojo y el verde, pues es azul. ¿Lo veis? Bueno, pues esto es la clave. Es decir, todo este rollo viene a esto. ¿Vale? Venga. Y ahora vais a fijaros durante 30 segundos en el cuadradito negro del centro. ¿Lo veis? Venga, fijaros, 30 segundos. Venga, menos. Fijaros, no quitéis la vista. ¿Veis los cuadrados con los colores complementarios? Bien, porque es un segundo, pero el cerebro es muy listo. Los habéis visto, ¿verdad? Bien, porque ese cuadradito se está proyectando en la zona central y la zona donde está el rojo está consumiendo rojo, pero quedan los otros pigmentos que se han consumido menos. Son los que luego vamos a ver, que son los que no han consumido. En la zona del amarillo, los que no han consumido pigmento. ¿Lo entendéis? Venga, eso es una posimagen. Esto de la virgencita, que si mirabas una virgencita negra y blanca o la veías al revés, pues lo mismo. Vale, y ahora un detalle sobre el amarillo. En la luz son el azul, el verde y el rojo. El amarillo no es un color primario, sin embargo el amarillo es fundamental. De toda esa banda de espectro, ¿cuál os llama más la atención? ¿Cuál destaca más? Y si lo pongo en negro, el amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo es la suma de los dos, del rojo y del verde, que son las células más... Hay 96% de conos rojos y verdes, que son los que van a formar el amarillo en contraposición con el azul. Luego el amarillo va a destacar mucho siempre. De hecho, en los daltónicos el amarillo se mantiene, cosa que no sucede con los demás colores. ¿Vale? Y luego una cosa curiosa, porque cuando uno mira los daltónicos y te ponen un montón de bolitas de colores y de los daltónicos ven y ves, pues que el rojo lo ven marrón, que el verde lo ven marrón. Pero lo que nadie ha pensado es que los daltónicos no ven el blanco. Porque para que tengas blanco tienes que sumar el rojo, el verde y el azul. Si no ves el rojo, no haces blanco. Y ven un blanco deslavazado o grisáceo. Os lo digo como curiosidad, porque como tú mires cualquier cosa en Internet te aparece. Y vamos a los sistemas de constante y transparencia. ¿Vale? La parte dura se ha pasado. ¿Veis esto? ¿Alguien tiene duda que el B es más claro que el A? No, venga, yo dudaba. Y entonces le puse y empecé a tapar en la misma imagen, a ponerle rayas negras. Son iguales. Luego, el cerebro percibe la realidad, no es como nosotros pensamos. Vale.
El vestido, ¿os acordáis del famoso vestido? Bien, en lo del famoso vestido tiene que ver con la constancia del color. Esa foto está hecha de espaldas, con poca luz, y tu cerebro, si tú piensas que está en un fondo azul, restas el azul al vestido, por lo que os he dicho de la constancia del color. Entonces tiendes a ver el vestido blanco y dorado, porque tu cerebro dice azul, el vestido me da... Seguro que el tono del vestido está condicionado por la luz, pero yo no conozco el vestido, si lo conociera sería distinto. Mientras que el otro lado, que está en un fondo amarillo, lo que ha restado es el amarillo, y el vestido lo vemos con colores más oscuros. ¿Vale? Venga. Y acabo ya. ¿De qué color creéis que es el sol? Blanco. Porque uno sale al espacio, mira el sol y tiene todos los espectros. Luego, es blanco. Sin embargo, nosotros lo vemos amarillo. ¿Por qué? Me queda la siguiente interacción de la luz con la materia, que es la dispersión. Cuando la luz llega a la atmósfera, los fotones van a interactuar con las moléculas y los átomos de la atmósfera. Van a interactuar, quiere decir intercambiar información, ¿vale? Y eso hace que los fotones se dispersen. Aquellos fotones que tienen más energía, los azules, van a interactuar más con los átomos y las moléculas de la materia y se van a dispersar más. No es exactamente la expresión, pero es como si rebotaran. Pero rebotan para todos los lados. Lo que pasa es que también rebotan para nosotros. Por eso nosotros vemos el cielo azul. No se filtra la luz azul, se rebota la luz azul. ¿Vale? Lo que pasa es que el sol, cuando miras de frente, tiene tanta intensidad que hay la luz verde y la luz roja que tienen menos interacción, atraviesan y tú al sol lo ves verde, lo ves amarillo, porque el rojo y el verde interactúan menos y tú lo ves amarillo, aunque sea blanco. ¿Entendéis esto? Venga. Si estuviéramos en el espacio, si no hubiera atmósfera, ¿cómo estaría el cielo? Negro. Por eso cuando los astronautas en las películas salen de la nave, ven negro, porque no hay nada para que la luz interactúe. ¿Vale? Venga. Esto lo pongo porque tiene que ver con ojos. A veces, cuando nosotros vemos a los pacientes con catarata, fijaros que una de las imágenes es más roja. Eso es porque cuando la catarata es importante, solo las longitudes de ondas rojas son capaces de entrar y salir del ojo. Nosotros de fuera vemos el rojo. ¿Vale? Y ya acabo con esto. Y al atardecer, ¿por qué vemos rojo? Pues porque la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar la luz, si está en el horizonte, es mucho más que la cantidad de luz que atraviesa si está arriba. Y aquí sí ya el azul interactúa mucho, pero el verde también va rebotando por todos los sitios. Y el que menos interactúa es el rojo. ¿Vale? Y mi idea era haberos hablado de la evolución del color, pero otro año. ¿Vale? Y ya está, hasta aquí. Muy bien. Ahora, a ver, si me vais a preguntar, sí. Yo entiendo el proceso. O sea que si me preguntáis 9 por 4, os voy a decir 36. Pero si me preguntáis 1450 por 7895, tengo que pensar, coger un papel, sé el proceso, pero no sé la respuesta automática. ¿Vale? Pues esto, ¿qué color se formaría con él? No sé, tengo que pensarlo, ¿vale? Yo solo quiero entenderlo. Lo he entendido y os lo cuento. Bien, bien. Bueno, pues primero, muchísimas gracias. Yo, para empezar, dos cositas. Una, no lo tomes como un halago personal. Pero yo, que soy aficionado a la pintura y pinto desde niño, esta conferencia, charla, es una de las más importantes y bonitas que he tenido en todos mis años del colegio, que lo sepas. Vale, gracias. La segunda cosa, después de ver todo, creo que se le atribuye a Einstein una frase que decía algo así como que en el mundo o no hay milagros o todo es un milagro. Pues, y la verdad es que... Pero le encaja a Einstein. Encaja. Entonces, toda la estructura histológica, que es, o sea, el comprender cómo desde las radiaciones electromagnéticas, todos los fotones, todas las longitudes de onda entran, interaccionan con nuestras células y el cerebro interpreta el color, me parece un milagro, a mí personalmente. Bueno, y aquí seguramente que habrá gente que quiera hacer preguntas y yo, con el micrófono, por favor, ¿eh? Ahí anda, ahí anda. Mi enhorabuena más sincera porque nunca
hubiera pensado que se puede exprimir tanto acerca del color, y es la primera vez que yo escucho cosas como las que has contado. Mi gratitud formal. Y después me queda un remanente en la cabeza, y es cómo nos habría contado esta misma conferencia una chica. Porque dicen, es una tontería, En el color. No es una tontería. que las chicas tienen muchos más matices a los colores y que para los chicos hay rojo, verde, azul y amarillo y punto pelota, y ellas distinguen el magenta oscuro del amarillo turquesa. ¿Cómo nos habría contado esto una chica? Pues mira, Igual es una pregunta boba. No, hubiera dicho lo mismo, pero yo en mi parte de la evolución del color, cómo hemos llegado a ver cómo vemos el color, hay una parte que es que ya sabéis que los cromosomas X son los que tienen los pigmentos que codifican el rojo y el verde. Por eso los daltónicos son chicos, porque si el X está mal, el Y no compensa. Y curiosamente, un 16% de las mujeres tienen una cualidad que se llama tetracromía, tienen un cuarto pigmento. Y no es ninguna mentira que muchas mujeres ven muchos más matices que nosotros. Imaginaros todos los que vemos nosotros con 3, que no verán con 4. Otra cosa es como si ya los canales oponentes, ¿no? Acabo de ver quién se opone a quién, pero no es ninguna tontería. De hecho, sabemos en la evolución que en los monos de América, que solo son de 2 colores, las hembras, algunas de esas hembras tienen 3. Sí, cuando iba a hablar de la evolución del color, pues iba a contaros, pero bien, los monos americanos, a diferencia de los primates, no tienen 3 pigmentos, solo tienen 2. Pero las hembras, algunas hembras de ese grupo, tienen 3. Como los daltónicos, pero esa es la patología del color y la evolución del color, es otra conferencia, puede estar 7 horas, otra vez, si me decís. Los que tienen 2 pigmentos ven en color, los daltónicos ven en color distinto. Perdón, Los podría explicar algún día cómo, pero bueno. Muy interesante, de verdad. Los colores básicos, muy bien. Los colores secundarios, ¿cuántos son? Miles. Efectivamente. Miles, porque es combinaciones, pero para un color, mira que el color tenía 3 cualidades: saturación, brillo y tono. Pues fíjate, con esas 3, todas las combinaciones que podemos hacer. Colores, son miles los colores que podemos formar, miles. ¿Cuáles fueron los primeros colores de visión o los colores de sonido? Y cuando he visto el ecualizador y el espectro sonoro en blanco y negro me ha llamado la atención. No, era un riostato, pero es que las inteligencias artificiales llega un momento que te dice, ¿te vale así? Y dices, sí, venga, va, déjalo. Píntame verde. Aquí tienes una magnífica flecha verde, roja. Y parece que como son inteligencias artificiales que se están desarrollando, pues tú no les quieres acomplejar. Y dices, muy bien, es muy útil. No. Volviendo al color, la mezcla de colores de 2 ya da información del color. Lo que no da es solo uno. Los daltónicos ven color distinto. Pero bueno, otra vez hablamos. Sí, porque no tienen blanco, rojo y azul. O sea, rojo, verde y azul. Sí, pero ellos ven blanco y tú no tienen dudas. Cuando ven una cosa blanca, es blanca. Tú ves un blanco más blanco. Si alguien ha tenido cataratas, cuando operas a alguien, algunos pacientes se han operado de cataratas, me acuerdo de un compañero que se pasaba todo el día discutiendo con su mujer que la pintura de la cocina no era blanca, hasta que se operó. Porque en nuestros ojos filtran el azul mucho. Porque es más energético y nos puede lesionar las células de la visión. Una cosa, como estamos asistiendo a procesos nuevos, se me ocurre pensar, todos los niños que empiezan, todas las personas que están desarrollándose desde niños viendo pantallas, ¿pueden tener alguna incidencia en los ojos con respecto a las personas que, por ejemplo, viven en el campo y están siempre con la luz natural? A ver, hasta ahora, en cuanto a la patología del ojo, no se ha demostrado que las pantallas provoquen un daño estructural, conjuntivitis, ojo rojo, parpadeas menos, secas el ojo, si no parpadeas no se hidrata bien. Hay muchos estudios que intentan asociar el estar viendo pantallas con la progresión de la miopía. O sea, el uso de móviles y la visión de cerca es siempre una especie de mantra en que los niños que ven pantallas y leen mucho se hacen más miopes.
Y es verdad que hay muchos artículos que están ahí, sobre todo porque la miopía es prácticamente endémica en Asia. Y ahora que hay una presión, hay muchísimos oftalmólogos y hay muchos asiáticos que han ido por el mundo, en Estados Unidos ha aumentado enormemente la miopía, pero porque hay muchos asiáticos. Entonces es un tema que Bien, pues de todo, a fecha de hoy, lo que sí que ha demostrado una relación con la progresión de la miopía es que estar en la calle con luz natural es positivo. Los estudios, por lo menos los que yo conozco, que sí encuentran una relación entre el uso de móviles y cosas así, es porque no disocian si lo hacen en la calle o en casa. Por lo menos los artículos que yo leo no dicen hemos cogido a mis niños con los móviles 7 horas en la calle, con mis niños en los móviles 7 horas en casa. Pero bueno, hay una tendencia a decir que mirar las pantallas, los móviles puede favorecer la presión de la miopía. Pero, insisto, yo me gustaría que esos estudios se hicieran, voy a usar una palabra maldita, raciales. Sácame a los asiáticos de los estudios, porque son todos miopes. En Hong Kong el 90% son miopes. En relación con las cataratas, nunca me había puesto a pensar yo, porque no lo sabía, que las cataratas alteran la visión del color. ¿Es por la opacificación que disminuye unas determinadas longitudes de onda y no permite que lleguen a la retina? Sí, en la misma proporción. La catarata deja pasar el rojo. Entonces tienden a ver los colores rojizos. Filtra mucho el azul, porque de hecho el ojo está, el cristalino de manera natural, transparente, ya filtra el azul, como el cristal de la ventana, las ultravioletas. También la filtra, porque son longitudes de onda muy potentes. Por eso tenemos pocos conos, 4%, por más cosas, pero claro, la longitud azul es molesta. A medida que el cristalino se va opacificando, ¿qué le sucede? Que se hace amarillo. De hecho, al que esté operado de cataratas, yo que estoy operada, te das cuenta de que ves más azul todo. Claro, porque el ojo tiene un pigmento en la retina, que es en la mácula, se llama santina, que es amarillo, que tiene como objetivo fundamental proteger a las células visuales del azul y del ultravioleta. O sea que al final la percepción del color es el cerebro el que, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso se aprende o es innato? Ya, pues no, es algo innato. El color, el contexto y la memoria es innata, pero yo me planteo, bueno, es que es un rollo, me voy a enrollar. Pero bueno, los que son tritanopes, los que solo ven azul, o sea, los que no, esos son el azul, ellos solo ven en amarillo. Y dices, bueno, pero si el canal oponente da igual, el cerebro sabe que a un lado está el rojo y el verde y al otro hay algo que es el azul y construye. Eso ven amarillo y ¿por qué? Porque no pueden juntar el azul. Pues, ¿y qué más da? Pues sino que no tengan el canal, ¿no? Sí, bueno, pues aún no teniendo el canal, la estructura de los colores se mantiene. Porque si no, no verían amarillo, ¿no? Si el rojo y verde lo comparan con el azul, dicen rojo y verde igual. ¿Y cómo está el azul? No hay azul, pues amarillo. Momento. Que el ser humano no vea la luz ultravioleta y la luz infrarroja, ¿el limitante sería la retina o el cerebro? ¿O los dos? Pues tiene que ver dos cosas. Tiene que ver con la evolución del color, que era mi otra charla. No, pero la ultravioleta es lógico. Las longitudes de onda cortas son muy energéticas. Y una longitud de onda muy energética interactúa mucho más. Puede crear radiaciones ionizantes, radicales, que los radicales no son más que el oxígeno, es un potente oxidante. ¿Por qué? Porque te roba electrones. Si tú tienes una radiación que por ejemplo, los rayos X, ¿qué hacen? Ni interactúan ni dejan directo. O pasan, o si encuentran un electrón simplemente lo sacan de la órbita y lo ionizan, ¿no? Ionizarlo es que quitan ese carácter neutro del átomo. ¿No? Eléctrica, pues ahora son negativos o son positivos. Si han eliminado un electrón, ¿qué es lo siguiente que va a hacer el cuerpo? Buscar un electrón. ¿Dónde? Al primero que lo tiene. Y entonces le oxida, se lo roba, y este se lo roba a este otro. Y así, pues vamos entrando en los procesos. Entonces, las radiaciones muy energéticas dañan el ADN y la retina. Los insectos ven ultravioleta. ¿Por qué? Porque los insectos, sus ojos, que en la evolución les ha venido bien, tienen una cosa que se llama ocelos, muchos ojitos, y se pueden permitir perder ojitos y ganar ojitos. Nosotros solo tenemos 2.
No, porque no tienen es más adaptado a su mundo. A ellos las radiaciones ultravioletas les vienen bien para reconocer el color de las hojas y ver matices. A nosotros no nos aporta nada. Además de que sería un problema, no nos aporta, a ellos les aporta. Y pueden sobrevivir con radiaciones ultravioletas por la disposición y la forma por la estructura de sus ojos. Simplemente, yo muchas veces hablo con Marisa, me acuerdo, el tiburón es un animal que lleva 300 millones de años igual, porque nadie le ha hecho cambiar. Encontró la llave desde el primer momento, ha sobrevivido, ¿para qué va a cambiar? Si le ha ido bien 300 millones de años. Pues claro, todos vemos. Es que no me quiero enrollar, pero el origen de la luz está en los animales que vivían en el agua. De la luz, ¿no? De la visión del color. Porque nosotros venimos de los peces. Los ojos se desarrollaron en el mar. Bueno, oye, formidable, ¿eh? Me ha encantado la charla y muy clarita y muy bien. Una pregunta. ¿Es verdad que la visión es compleja y conjunta las formas y los colores para formar realmente el color definitivo? Viéndolo al revés, es decir, ¿la importancia del color para distinguir las formas es también muy grande? No. Porque nosotros hemos vivido toda la vida la tele, nosotros. Sí, la tele en blanco y negro. La tele era perfecta, sabemos quiénes eran cada uno y no tenían color. Porque el color, si no hubiera... Sí, pero los campos receptivos o no, las células se lo comen. Vosotros no habéis vivido la televisión en color en blanco y negro, yo sí. Vais a ver perfectamente quién era Clark Gable. No, yo lo preguntaba precisamente con la imagen que tenemos del monito ahí con los frutos rojos. Claro, cuando has sacado la imagen en blanco y negro... No es en blanco y negro. Bueno, no es en blanco y negro. Es verdosa, azulada. Efectivamente. Porque claro, el poder ver el rojo dio una ventaja evolutiva muy grande. Eso es lo que te quería decir, que hay colores que... Pero bueno, ¿por qué pareció? Bueno, es que es un rollo. Pero como no. enrollar... Pero está claro que tiene una gran ventaja. Claro, y tiene su explicación. Vale, muchas gracias. Un día, si queréis, hablo de la evolución del color y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias y te esperamos otro año, ¿eh? Bueno. Vale.